Hola muchachos, pues nada, hoy vamos a hacer un en vivo. Lo quise hacer quise transmitir desde YouTube, pero no me deja todavía, pues no sé, me dice podrás transmitir en 23 horas, prácticamente un día. Solicitaste acceso para transmitir el 31 de octubre de 2023, el 04, cuando su función esté dispositivo disponible en tu canal. Podrás programar transmisiones en vivo y bueno, no pude. Porque quería que pues, este, vieran un escáner que yo utilizo para ideas para hacer trading en el día. Y les iba a recomendar un canal que pues, prácticamente es un escáner que va detectando, ¿no?, el volumen de las acciones que están prácticamente con... A ver, déjame ver si estoy grabando. Sí, pues sí, acciones que estén con buen volumen en ese momento, de que pues prácticamente se están moviendo y tengan volatilidad. Y pues bueno, como ven ahí, pues ahí también te dice el short interest que está por acá. Bueno, te lo voy a explicar. Este, Sendo, así se llama el canal. Yo estaba suscrito, no sé por qué no. Es que este es otro canal que tengo. Este, pero sí. Aquí están transmitiendo el pre-market, ¿sale? El pre-market, como ves, ahí está el SPY, con un gráfico de un día y 4 horas. Prácticamente aquí se ve los top, las acciones con volumen, como lo ves ahí. Y pues bueno, ya prácticamente pues te vas guiando, obviamente si ya eres un trader, pues ya con experiencia, este pues vas a saber determinar cuál oportunidades de stock para que pongas en tu watchlist. Y pues obviamente veas el mejor momento indicado, ya sea en pre-market o en ¿cómo se llama? O si no, pues ya cuando abra el mercado. Yo normalmente opero cuando abre el mercado, pero a veces me gusta levantarme temprano para ver oportunidades porque hay muy buenas oportunidades en el pre-market, ¿sale? Como ves ahí, son las 4:50 AM, ¿sale? Y pues bueno, como ven aquí dice que son las 6:50 AM, me imagino en el tiempo de Nueva York, ya tengo que verificar en eso, pero pues bueno, aquí prácticamente está, poniendo el premercado y todo ese rollo, así que no hay problema, ¿sale? Como verán aquí, a ver, creo que vamos a ver el Trading View, Trading View, a ver cómo está el SPY, que creo que aquí lo tengo. Y como verás, el SPY ahora está en pre-market en 416 en el gráfico de 30 minutos. Aquí yo tengo el de 30 minutos, ¿sale? En otra cuenta tengo el SPY en gráfico de 5 minutos porque me gusta pues checar diferentes temporalidades, que por eso te lo recomiendo también que veas las diferentes temporalidades y todo ese rollo. Ayer, que fue lunes, prácticamente tocó un punto aquí en 415. Yo me imagino, y por lo que veo, dependiendo del gráfico, ¿verdad? Siento que esto, una de dos puede ser, como ves la tendencia aquí, fue bajista, ¿no? Aquí ya se derrumbó prácticamente en estos últimos días, se ha estado derrumbando, incluso llegó hasta 411 y ya pues empezó a rebotar a partir de ahí, hasta arriba, luego empezó a bajar y bueno, todo eso, ¿no? Aquí pues tocó su punto más bajo, 409. Yo siento que va a seguir bajando el S&P 500, digo, perdón, ajá, y que este es el ETF, obviamente. Yo normalmente hago opciones aquí, en el Spike, y pues bueno, dependiendo pues la tendencia, por ejemplo aquí, créanme que, bueno, no sé, igual me puedo equivocar, ¿no? Pero pues mayormente cuando abro el mercado, así se va a mantener ahorita, cuando abro el mercado
va a quizás subir a 417, 417.50 o incluso puede subir un poco más y ya de ahí va a volver a bajar. Te lo puedo asegurar. Aquí como ves, aquí hay una vela de volumen y y pues bueno, normalmente cuando hay un volumen así tan grande, normalmente lo que pasa es y no, por ejemplo, si hay un volumen así, lo que yo he aprendido obviamente, a mi perspectiva, este, luego cuando hay un volumen así y no hay un volumen tan grande, o sea, hay un volumen tan grande y el precio no sube, es porque va a bajar, ¿sale? Es porque va a bajar. Y como ves, siempre pasa ese tipo de cosas, siempre intentan hacer como una tipo trampa de que llega a su punto máximo, ¿sí? Llega a su punto máximo y luego empieza a subir, y luego uno se piensa que va a seguir subiendo, y muy pocas veces pasa, la verdad, que es cuando pues se derrumban prácticamente, se derrumba y pum, otra vez hacia abajo, ¿sale? Aquí hay que estar pendiente muy bien de cómo va la tendencia y pues bueno, yo obviamente pues siempre hay que esperar la acción de precios, siempre que abra el mercado, al menos en el SPY, yo te estoy hablando del SPY ahorita, por ejemplo, prácticamente ya ahorita tendrías que ver la opción de precio, porque normalmente ahorita está en 416. Te puedo asegurar que va a abrir y va a llegar quizás a 418, 417, y ese va a ser la trampa, ¿sale? Ese va a ser la trampa, y normalmente lo que hace es que uno se piensa que, no, es tendencia alcista y todo ese rollo, porque como tal, pues ya aquí te digo, rompió su máximo 419, su punto más bajo, empezó a subir, tal, y uno se piensa que va a seguir subiendo. Y es cuando te ponen le llaman la trampa para toros. Y uno pues espera la acción de precio y tú te quedas a ver si no sube o no baja. Y ya uno se piensa, no va a seguir subiendo. Y pum, queda hasta abajo y pierdes dinero. Te toca el stop y ya valió suerte prácticamente, ¿no? Y por eso yo te recomiendo que siempre que abra el mercado veas la acción del precio y la tendencia a cómo se comporta, ¿sale? Sean lo más paciente posible porque normalmente cuando abre da una trampa ya sea para alcista o para bajista, ¿sale? En bajista pues prácticamente pues es lo contrario, ¿no? Supongamos que en bajista, a ver, ahorita no he tocado, fíjate. Bueno, que aquí sí fue bajista, ¿sabes? Por ejemplo, sí, supongamos que aquí, ¿no? Aquí, digamos, empieza y tú crees que, a ver, no, que no, ¿cómo se dice aquí? Pero, hay veces en las que está un patrón así prácticamente y uno se piensa que va a subir, que va a bajar. Normalmente cuando tiene este patrón bueno, prácticamente esta vela con una mecha, ah, este, con una mecha hacia arriba, prácticamente indica que los vendedores, pues están teniendo menos fuerza. Prácticamente, con, o creo que eran los compradores, ya te decir, no recuerdo. Es que fíjate, siempre confundí esa parte. Pero prácticamente, cuando pasa eso, pues uno se piensa que va a subir, que va a subir. Por ejemplo, cuando está abajo, pues significa que pues ya prácticamente los compradores, pues ya no pueden más y se piensa que van a subir. Cuando está hacia arriba, es que fíjate que no me acuerdo. Este, pero pues bueno, así se ve la tendencia y así. Y como te digo, aquí por ejemplo puede ser una trampa para osos. Supongamos que estaba más o menos por aquí y uno se piensa que va a bajar, que va a seguir bajando. No, aquí pongo mi pot porque va a ser una tendencia bajita prácticamente, ¿sale? ¿Y qué es lo que hace el mercado?
que digamos que tú te desesperaste y bueno, si lo tomaste aquí en 421, digamos aquí te dio una confirmación, en 420 pongo ok, excelente, ahí estuvo bien, y supongamos que acá saliste o acá y ya, porque aquí es de ponerte las pilas y sacar el provecho. Si sacas una opción de venta de 420 a que va a bajar a 400, bueno, prácticamente digamos que lo compras a 420, pues mira, supongamos que la opción te costó, no sé, $50, $24, $30, pues bueno, pues vas a ganar. Obviamente, si tienes multiplicador de acciones, pues mira, pues vas a ganar un buen dinero. Obviamente ahí tienes que ser ya un trader, pues ya con muchísima experiencia, porque pues mucho dinero. Y pues yo también es lo que hago prácticamente con el multiplicador de acciones, pues gracias a Dios me va bien. Y así, ¿no? Y siempre te recomiendo que cuando obtenga, bueno, estés operando con el multiplicador de acciones, pues ten muchísimo cuidado y trata de hacer las decisiones más acertadas posibles, porque pues puedes perder mucho dinero, ya dependiendo de la cuenta que tengas también. Este, y pues bueno, prácticamente hay que tener mucho cuidado y te recomiendo que tengas un stop loss muy, muy ajustado cuando hagas ese tipo de jugadas. Pero te digo, tienes que saber muy bien la acción de precio, hacia dónde va la tendencia, usar diferentes temporalidades para tomar una decisión. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, utilizo la de 5 minutos, en otro navegador tengo el de 30 minutos, que es el de acá, y, y pues me baso en esto, ¿no? Y también tengo el de un día, que lo tengo en otro navegador, pero pues todavía no lo abrí porque literalmente no voy a operar hoy. Porque pues te quiero enseñar más o menos cómo le hago. Y y pues bueno, ese es el detalle. Y y pues bueno, prácticamente aquí pues está en 416. Y como te digo, mi predicción de hoy, si se llega a cumplir hoy, 31 de octubre del 2023, pues bueno, excelente. Igual puedo equivocarme, todo puede pasar, el mercado puede hacer lo que sería hinche la gana. Y ya, pero debido a mi experiencia, lo que ha pasado, porque siempre opero en el SPY, siempre me gusta operar el SPY. Este, y pues está de verdad súper interesante. Y pues nada, te recomiendo el EMA 9, que es el que yo utilizo. Y pues nada, este, y pues nada, igual utilizo la EMA de 200, este, y pues son ¿cómo se llama? Aquí nada más utilizo la de 21 periodos y la otra que es de 9 periodos prácticamente. Y y pues ya te va detectando pues la tendencia también. Obviamente es un indicador, eso no significa que siempre tengan la razón, ¿sale? Eso no significa que siempre te guíes por un indicador. Al final eso simplemente te ayuda para tomar, digamos, mejores decisiones. Pero te digo, no te guíes nada más del indicador, porque igual puede ser que en una de esas haga lo contrario y pues mira, ya valió suerte. Ya te enseñaré un tutorial de cómo descargarlo. Bueno, prácticamente aquí en TradingView, ¿no? De meter estos indicadores y puedas usarlos de la mejor manera, ¿no? Yo tengo una configuración ahí normal, básica, igual la vi en YouTube en su tiempo, y pues ahora me ha ayudado bastante. Solamente utilizo estos indicadores, al menos aquí en TradingView. Y también hay otros muy buenos, ¿no? Pero normalmente no me gusta tener tantas cosas así porque realmente no, yo veo que es mucho, muchas cosas, ¿no? Que igual a lo mejor no tienen mucha importancia. Quizás a lo mejor otros traders se sientan más cómodos usando un montón de cosas, pero yo la verdad no me siento cómodo. Y pues como ya sé cómo se mueve el mercado, pues literalmente no me interesa prácticamente. Este, y pues bueno, obviamente también pues veo el flujo de opciones en el Open Interest.
que ya te voy a mostrar cómo y todo ese rollo, pues, tranquilo. Y pues bueno, eso te digo, mira, aquí se mantiene en pre-market, se mantiene el SPY y 416, pero te puedo asegurar que luego va a bajar. O sea, va a ser como que va a subir. Ah, sí, está subiendo y no sé qué cosa. Igual a lo mejor me equivoco, igual a lo mejor empieza a subir a 20, 25, así una vez subió el mes pasado prácticamente, y así estuvo, ¿no? Pero pues te digo, aquí te la apuesto. Yo, obviamente abriendo el mercado, esperaría la acción de precio en cómo se comporta el mercado los primeros 30 minutos o 15 minutos. Si eras un trader, digamos, menos experto, que te esperes mínimo 40 o una hora para ver más o menos la tendencia a dónde va, ¿sale? Y utilizan un stop loss ajustado, y pues ya va dependiendo, ¿sabes? Va dependiendo, por ejemplo, supongamos que hubiese abierto acá. Es lo que te digo, mira, aquí pusieron una trampa para todos, literalmente, porque supongamos que en pre-market estaba así, ¿no? Digamos, cerró el viernes, en octubre, el viernes, cerró aquí en 410. Supongamos que en pre-market, lo más seguro es que fue en pre-market, empezó a subir, digamos, llegó hasta acá en su punto, en 413, 412, ¿no? Estaba en pre-market, digamos así, como rebotando en esos precios. Y ya de ahí empieza la trampa para toros, ¿no? Uno se piensa que va a subir, no, sí, sí, y por eso te digo, siempre espera la acción de precio, ¿sale? Siempre espera la acción de precio y pues no te desesperes, por eso te digo, los 30 minutos, los 15, 30, 45 minutos son importantes, porque ahí uno decide de manera correcta, porque por ejemplo, si tú eras un trader, pues muy novato, por así decirlo, pues tú quizá hubieses entrado acá en 414 pensando que iba a subir, no sé, a 416, 415, dependiendo del strike que hayas adquirido, y en la opción, obviamente, en una opción de compra, y tú te piensas que va a subir, pero no, y ahí es cuando ya se muestra la acción del precio en el rumbo, en la tendencia en la cual va, ya sea a la baja o a la subida. Porque igual hay veces en las que sube así bastante, pero pues muy pocas, la verdad. Mayormente siempre ponen una trampa para toro, trampa para oso, y va dependiendo la tendencia y el volumen que haya, ¿no? El volumen que haya, obviamente. Y y pues bueno, prácticamente aquí muchos entraron, supongamos, porque pensaron que iba a subir de más, porque pues te imaginas, mira todo lo que subió, y uno se piensa que va a subir más, pues no, bajan, y bueno, ese es el detalle, que ahí pues pudiste haber perdido dinero, y así, y hay que estar bien pendiente en la acción de precio, y ya por ejemplo aquí ves la tendencia, ves que pasó la media móvil de 200, que es la línea azul, que pasó, y superó la del periodo de 21, la media móvil del periodo de 21. Este, y pues nada, pues mira, prácticamente pues aquí ya es tendencia alcista, pero como yo te digo, ya una vez que pase la media móvil de 200, sobre, así prácticamente abajo de la línea roja prácticamente, significa que es tendencia bajista. ¿Sale? Cuando la línea azul pase por debajo de la línea roja, eso quiere decir que va en una tendencia bajista, ¿sale? Cuando la línea roja pase, prácticamente la línea azul, cuando pase por debajo de la roja, es que es tendencia bajista. Cuando la línea azul pase arriba perdón, por ejemplo, aquí, mira, te doy un ejemplo. Aquí, por ejemplo, fue tendencia bajista. Aquí, por ejemplo, aquí ves la línea roja que está pasando por arriba de la línea azul. Eso ya quiere decir que, mira, aquí se ve dónde cruzaron y prácticamente pues fue tendencia bajista. Mira todo lo que bajó Tintín, vuelve a cruzar y empieza a subir. Tintín, obviamente aquí empezó a subir, pero pues mira, como te digo, un indicador pues sigue siendo eso, es un indicador nada más, pero que te puede ayudar, digamos, a tomar ciertas decisiones. Y así va, por ejemplo, aquí volvió a cruzar la línea roja arriba de la línea azul.
y mira, es tendencia bajista, aquí puedes tomar una entrada de, mira, ya me dio una confirmación, obviamente ves el volumen, la acción de precio, y ves hacia dónde va la tendencia, ¿sale? Y ya aquí pudiste haber metido, no sé, una opción de venta en 412, pues mira, hasta dónde va, pues, tin, 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 a 400, a 409, ¿sale? O sea, para tú que hubiese salido aquí en 410, pues mira, hubiese ganado un buen dinero, ¿no? Y más si hubieses metido el multiplicador de opciones, ¿sale? Y pues bueno, yo utilizo TradingView porque me gusta ver toda la acción del precio, diferentes temporalidades y así, veo la mejor decisión que hay. Y así, este es el análisis prácticamente de hoy, 10 de 31 de octubre del 10. Sigo grabando, que bueno, a ver si estoy grabando, ¿no? Sí estoy grabando. Me había espantado, Dios mío. Este, y pues bueno, esta es mi predicción de hoy. Vamos a ver si se cumple y si no, pues bueno, no hay problema, ¿no? Igual voy a dejar esto así para que veas más o menos cómo va, ¿no? Sale cómo va la cosa y pues bueno, esperamos que se cumpla, ¿no? Igual, pues te digo, no pienso operar hoy, pero pues simplemente quiero enseñarte porque no, a mí no me gusta operar y hacer en vivos así porque realmente a veces no me desconcentro, fíjate, sinceramente me desconcentra, me gusta concentrarme al 100% en lo que estoy haciendo sin estar explicando nada y así, este, pero pues te digo, yo te estoy explicando ahorita para que pues lo tomes en cuenta, ¿no? Lo tomes en cuenta y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Ahorita te digo, mi predicción es de que va a empezar a subir quizá a 417 y luego pum, va a bajar. ¿Hasta dónde? Yo me imagino que va a bajar más o menos a 413 o 412, incluso puede bajar muchísimo más. Este, Vas a ver, yo tengo la, la esperanza prácticamente, estoy casi 100% seguro que va a pasar así. Igual me puedo equivocar, ¿sale? Por eso te digo, los primeros minutos en el mercado son importantes, y pues bueno, ya uno decide como tal a ver qué pasa. Pero bajo mi experiencia, así va a pasar, va a bajar. ¿A cuánto? 413, si no es que más bajo, ¿sale? Y ya de ahí pues puede que pegue un pequeño rebote y empiece a subir y ya ahí se va a ver la tendencia más o menos a cuánto va a subir, a cuánto va a bajar. Igual te recomiendo que veas la temporalidad de un día porque es importante porque ahí prácticamente estamos en tendencia bajista. Y y pues bueno, prácticamente así se mueve el mercado. Y como te digo, para que tengas en cuenta acciones de intradía, de todos los días, por ejemplo, si quieres, ya sea, ¿cómo se llama? Operar en el premercado, este, o ya sea en prácticamente durante el día cuando abra el mercado, te recomiendo este canal, porque prácticamente es un escáner que te permite ver cuál es la tendencia. Por ejemplo, aquí ya me pone pre-market, güey. Es que salieron anuncios. Pues no me habían salido anuncios aquí, fíjate. Muy raro, muy raro. O si me salió, no me di cuenta, fíjate. Porque es que normalmente siempre lo mantienen como no, o sea, siempre entro y así. Porque estoy, digamos, viendo el gráfico. Digamos, estoy viendo el gráfico y pues no, literalmente siempre lo tengo en silencio, así, ¿sí? Y ya yo nada más entro aquí, veo qué está pasando y luego pum, otra vez, y ya investigo la acción dependiendo si es bueno, ¿no? Por ejemplo, ve, aquí ya están en movimiento, las acciones y como podrás ver aquí dice pre-market high y prácticamente el momento donde se están moviendo, ya sea al alza o a la baja. Prácticamente aquí es al alza siempre, porque aquí dice high, que es el punto más alto prácticamente de la acción. Ya, por ejemplo, aquí te dice el volumen, el CRPT 348,
un flow de 88 millones, aquí no te lo muestra el de BSM, prácticamente precio, $1.3, volumen de 2.3 millones, y pues bueno, vamos a investigarlo para ver cómo está, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se dan? De Discord, Nasdaq. Oh, no puede ser. Mira, ya viste, esto es lo que te digo, los movimientos que hace esto. Mira, si tuviese checado esta acción, mira, algo pasó aquí. Algo pasó aquí. ¿Qué pasó? Es lo que vamos a averiguar ahorita. Mira, con capitalización de mercado, mira, ni siquiera lo aparece. Ni siquiera aparece. Pero donde puedes verlo es en Fibis. Pero mira todo lo que subió. Prácticamente aquí estaba en una tendencia bajista. Estoy aquí en un gráfico de 30 minutos, como lo puedes ver. Y pues mira hasta dónde está. O sea, supongamos, me imagino esta acción, yo escuché que estaba sonando mucho, pero yo realmente pues no, como te digo, investigo muchas acciones, veo gráficos en opciones igual. Realmente pues estoy pendiente en otras cosas, ¿sabes? No puedo estar en todos lados. Pero pues mira, de 69 centavos a $1, hombre, es muchísimo lo que acaba de subir prácticamente, digamos, hasta dónde, prácticamente una inversión de 44.81%. Wow, eso es increíble. Increíble, supongamos que hubiese metido, no sé, $1,000, pues mira, ya tuviera una buena ganancia. Vamos a Amphibious, que le recomiendo también Amphibious. Ya les voy a enseñar unas configuraciones que utilizo también para poder detectar acciones pues buenas, la verdad, muy buenas. A ver cómo se llama, BC. Vamos a ver si me aparece aquí la flotación completa. BC Media Holdings. Y a ver qué tal. Eh, Mira, una flotación de 22 millones de acciones, guarda de 10 millones prácticamente. Y mira, vamos a ver cuánto está el volumen. 2 millones de acciones en negociación. ¿En cuánto estuvo ese tipo de, de flotación, perdón, de volumen? Me imagino anduvo con un volumen extremadamente alto. Así pasa muchas veces que, por ejemplo, esto yo no sé si fue una buena noticia, la verdad no sé qué está pasando aquí. Pero, porque pues te digo, yo esta acción apenas la acabo de literalmente de ahí, perdón, de este escáner. Voy a cerrar esto. De este escáner, pues prácticamente te puedes dar una noción de qué es lo que está pasando, ¿sabes? Incluso pues aquí ves a la gente comentando, obviamente pues está en inglés, pero pues yo lo traduzco. Yo lo traduzco, te digo, aquí no hay, ¿cómo se llama? Aquí no hay excusa, y pues mira, disculpa por el ruido, son los gallos del vecino y así. Este, y pues bueno, pues mira cómo está todo. Y mira, ve, hasta aquí la gente dice, mira, ¿por qué este cerdo diluido se está moviendo nuevamente? O sea, algo está pasando aquí, la verdad, algo está pasando, no sé en sí qué es lo que está pasando, pero la gente pues dice que esta acción pues estaba diluyéndose, cosa que pues muy malo para invertir. Si imaginas, tú inviertes en una empresa que se está diluyendo, tu dinero va a desaparecer poco a poco, ¿eh? Y dependiendo la división inversa que hagan o perdón, la dilución que hagan, y eso pues causa pues divisiones inversas pues a futuro. Imagina ese precio en el que están, te imaginas si siguen diluyendo, pues mira, se va a desplomar bastante esa acción. Pero supongamos que hubiese detectado, no sé, mira, una tendencia pues bajista, aquí vemos pues fue bajando de a poco. Prácticamente no fue tan brusco, pero sí, me imagino, un rebote no creo que sea, la verdad, un rebote igual a lo mejor y sí, lo mismo pasó en Bull, que prácticamente dio un bajón, pero así extremadamente feo,
de uno que hicieron una división inversa. Este, no me acuerdo el ratio, pero el caso es que, este, el caso es que pues luego de haber tocado casi 50 centavos, perdón, llegó otra vez a 90 y así. Muchos se arriesgaron, otros pues no quisieron porque esa acción está horrible. De verdad, yo perdí dinero operando esa acción. Al menos, obviamente la recuperé, pero incluso operando esa misma acción. Pero pues en su tiempo, pues la verdad sí, pues yo creí en esa empresa porque pues, bueno, ya es complicado, una historia larga. Pero el chiste es que pues fue prácticamente engaño del CEO y pues las personas que habían supuestamente inventado una, este, una, una batería que supuestamente iba a revolucionar los carros electrónicos, porque es una empresa similar a Tesla, se llama Muy. Y pues bueno, la verdad está horrible, nada que ver con Tesla. Sinceramente yo pensé que iba a ser, que le iba a dar competencia porque sonaba muy bien, estaba la empresa muy bien, pero pues mira, valió suerte y pues incluso hasta el mismo CEO apostó a que iba a bajar sus acciones. O sea, dime tú qué CEO va a hacer eso. O sea, prácticamente no cree en la empresa ni el mismo, ¿sabes? Cuando hay un indicador así, pues mira, esa empresa está horrible. Ahí te puedes decir, ok, pues bueno, invierte en corto, igual dependiendo de los fondos de cobertura que hayas investigado, ya sé que sea la baja, pues bueno, pues compras opciones de venta, pum, te hacen un montón de dinero. Incluso si tú ves una noticia, no, que se va a diluir, que la empresa no sé qué, pon opciones de venta o ya sea que hagas, que compres en corto, ¿no? Obviamente son operaciones pues muy riesgosas, de vender en corto, pero pues se puede hacer, o sea, es legal y todo, o sea, no nos hagamos aquí de la vista gorda y pues bueno, prácticamente se puede ganar dinero aquí siempre, siempre, dependiendo de tu estrategia, dependiendo que tanta experiencia tengas y así. Y pues bueno, como vemos aquí, BSM, pues supongamos que hubieses invertido aquí en 71, hubieses bajado, hubieses esperado que bajara más, pues mira, al día siguiente, mira cómo amaneció. Aquí ya estuvieses vendiendo. Aquí ya prácticamente no te esperas de que va a subir más. No, tú ya vendes, así no importa que suba. Y si sube a 100, pues bueno, ya ni modo. Pero ya lo importante es siempre salir verde. Siempre salir verde. Y pues bueno, yo me imagino que esta acción anduvo con mucho volumen durante el tiempo. Por ejemplo, aquí vemos en el escáner que tiene un volumen de, a ver, perdón, un volumen de casi 3 millones de 3 millones prácticamente. Y pues bueno, ahí se quitó. Pero pues te digo, me imagino anduvo moviéndose durante toda esta semana y obviamente los que entraron pues ganaron pues mucho dinero. Dependiendo de lo que hubiesen invertido ahí, obviamente, las acciones que hubiesen tenido. Y pues bueno, al parecer creo que es la única acción que está en movimiento, al menos por ahora. Y pues bueno, como verás aquí también en el lado de acá, por donde está el reloxito, pues ahí ves el precio que está pasando, el tiempo. Y pues bueno, este, aquí lo que te digo, te recomiendo esta página, incluso aquí en todo, con volumen, incluso aquí te puede dar también una noción, de cuánto se está moviendo, ver la flotación de acciones, si es el doble de su flotación de acciones, que el volumen está sobrepasando el doble de su flotación de acciones, esa acción va a subir sí o sí. A veces pasa lo contrario, que es tanta la manipulación que por más que supongamos una acción que tenga una flotación de, digamos, de 100 millones, bueno, ponle tú de una capitalización pequeña, ¿no? Digamos, de 5 millones, una flotación de 10 millones, por así decirlo, y que tenga un volumen de ponle tú, no sé, 50 millones, hombre, ahí está pasando algo. O una de dos, o se dispara o pasa algo, ¿sale? Porque incluso se puede mantener así durante una semana y puede que no pase nada.
Incluso puede que nunca pase nada. ¿Por qué? Porque te digo, hasta ese punto llega la manipulación de los fondos de cobertura y Wall Street. Y a ver, sí, te veo, así, pero este, hasta eso llegan los fondos de cobertura, que pues están manipulando tanto una acción que literalmente por más que haya volumen, por más que haya noticias, por más que la empresa vaya súper bien, nunca va a subir el precio, ¿sabes? Porque hasta los mismos corredores los apoyan, la SEC está de su lado prácticamente, la SEC es corrupta, y FINRA también, que es igual se supone que se encarga de que sea un mercado legal y todo. Ahí antes de llover aquí, disculpa si se escucha ruido, pero pues así prácticamente hago trading yo y pues bueno, como verás, aquí está las personas que operan, te digo porque es importante y es muy bueno, te lo recomiendo muchísimo. Que si vas a hacer trading, métete aquí y puedes ver acciones que pues están en movimiento y puedes obtener una oportunidad buena y pues ganar dinero, obviamente, ¿no? Que para eso estamos operando. Y así, pues por ejemplo aquí te lo voy a leer, dice, únase a nuestra comunidad de comerciantes diarios mientras transmitimos nuestros escáneres de acciones patentados en vivo durante el horario previo a la comercialización en horario de mercado. Disculpa el ruido, lo voy a dejar así mientras, ¿sale? No te preocupes. Escucha, incluso aquí te dice, ¿cómo utilizar nuestro canal en vivo? Lea los fotogramas de arriba y abajo, cuando más verde vea, mejor será el potencial de la rentabilidad. Escuche señales de audio para eventos del escáner, para que no tenga que mirar la pantalla constantemente. Es lo que te digo, o sea, realmente no lo veía yo, nada más entraba y salía, y así. Pero pues sí es cierto, voy a empezar a ponerle audio para escuchar qué acción está en tendencia prácticamente, ¿no? Consulte nuestros gráficos para conocer la gestión de riesgos posibles, niveles de tensión y más. ¿Tienes preguntas? Pregunta a nuestra comunidad amigable, principiante cómo está dispuesta a ayudar, reglas, pautas de chat, cómo comunicar sus operaciones, aspectos destacados del escáner precomercialización. Identifique acciones con alta probabilidad de impulso, brecha de alto volumen, pendiente, VWAP positiva, alto potencial de volatilidad, que es lo que nos gusta para hacer trading y poder obtener ganancias, diferencial pequeño y precio encima del VWAP, horario de mercado, encuentre las acciones de impulso más rentables, oportunidades de impulso a corto plazo, acciones sobreextendidas y acciones detenidas para diversas estrategias comerciales, ¿sale? Señales de audio, campana cada 5 minutos, voz femenina. Las nuevas acciones están subiendo hacia el máximo de día desde nuestro escáner de Discord. No sabía que tenían Discord, pero pues no hace falta meterte, simplemente pues con el escáner es más que suficiente. Voz masculina, acciones que experimentan un aumento de precio, impulso de 2 minutos con un mayor volumen. Resumen de columnas del escáner, intente que todas las columnas sean verdes. Cuando todas las columnas sean de color verde neón, las acciones tienen SEN pendiente VWAP, verde, ascendente rojo, descendente, columna C, potencial de volatilidad, columna 3, distribución con diferencial de volatilidad utilizando ATR, columna de VWAP, distancia del VWAP en diferentes ATR, verde, por encima de rojo, hasta el máximo de 10 unidades, verde en una instancia de joven inferior a 1, término de ATR verdadero promedio máximo del día, VWAP promedio ponderado por volumen de fluctuación baja. Prácticamente aquí te está diciendo todos los indicadores que utilizan y en los gráficos que tienen, ¿no? Prácticamente cómo se leen las cosas que están acá prácticamente, ¿no? Incluso aquí está rojo, verde, como te decían ahí, mira, las acciones se están moviendo, tal. Aquí puedes ver cuál te puede beneficiar. Y pues bueno, ¿no?
Realmente las capitalizaciones de mercado son mucho mejores, son las que yo opero. Realmente son riesgosas obviamente, pero no es retención a largo plazo, es para hacer este, este, operaciones en el día, ya sea scalping, swing, y day trading, ¿no? ¿Sale? Es lo que yo hago y pues mayormente te digo, espero en el SPY. Y pues también estoy pendiente de pequeña capitalización, que son las que se mueven muchísimo. He visto movimientos muy grandes, muy fuertes en esas acciones y la verdad que es súper interesantísimo. Este, pues nada, ¿no? En vivo la verdad sí creo que sí va a estar también en unas 2 o 3 horas en lo que vemos la acción de precios del SPY, ¿sale? Quiero ver si estoy correcto, pero yo siento que sí. Mira, incluso aquí me gusta ver el gráfico de 30 minutos porque yo me baso también en el gráfico de 30 minutos, dependiendo de cómo va a ir la acción, pues ya, puede que baje también, ¿sale? Por ejemplo, aquí ya se está diciendo que va a ser una tendencia bajista. Aparte aquí ves el volumen en el que está, y que prácticamente es de 3 millones, de 3 millones. Y pues bueno, hay un volumen grande y pues prácticamente pues no subió absolutamente nada, ¿sale? Porque es prácticamente volumen de venta prácticamente, o puede ser acumulación también. Pero pues bueno, te puedo asegurar que esto va a bajar. ¿Cuánto? 402, incluso puede bajar un poco más, 408. Te lo puedo asegurar, pero pues todo puede pasar, igual me puede equivocar. Es muy importante la acción de precios cuando inicie eh, el horario de la apertura de mercado. Por ejemplo, aquí son las 5:29 AM. Pero te digo, yo mayormente no opero en pre-market. A veces, dependiendo de las acciones que investigue un día anterior, pues normal, ya puedo asegurarme y ya sé que va a valer la pena que me levante temprano. Pero normalmente, pues yo me levanto a las 7 de la mañana y pues te digo, espero la acción de precio, cómo se comporta el SPY. A veces me despierto a las 6 para ver cómo está en pre-market y sobre eso, pues basarme si va a bajar o va a subir, ¿sale? Pero aquí te puedo asegurar que va a bajar. Este, y pues bueno, como te digo, aquí te recomiendo esta, ¿cómo se llama? Este escáner para que puedas ver a profundidad qué es lo que está pasando. Incluso pues ahí tienes el SPY también. Si te das cuenta hay una tendencia bajista, incluso aquí tienen el gráfico diario. Y mira, aquí va una tendencia bajista. Parece que aquí está rebotando prácticamente. Aquí, por ejemplo, en 410 tocó, está en 416. Puede que empiece a subir también o que pueda bajar otra vez, ¿sale? Aquí vamos a ver qué pasa, pero yo creo que todavía va a seguir en tendencia bajista. La verdad, yo siento que va a seguir en tendencia bajista y pues bueno, este, prácticamente eso es lo que está pasando ahorita y pues bueno, vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Y y pues nada, te recomiendo mucho esta página. Salen acciones muy buenas. Y pues bueno, es importante para hacer este intercambio rápido. Y pues mayormente siempre a esta hora, siempre andan en vivo. Y pues te digo, no estás solo, estás aquí con las personas. Igual puedes opinar qué acciones están viendo ellos. Y pues nada, no es importante que te relaciones también con otras personas. Y ya obviamente ten mucho cuidado aquí, no siempre ten criterio propio y pues ves que pueden decir, ¿no? Igual a lo mejor te enteras de algo en lo que, en lo que están diciendo, pero pues siempre haz tu propia investigación y pues nada, sería cuestión de que lo cheques muy bien, ¿no? Voy a dejar el en vivo, por mientras, ¿sale? Voy a dejar que esto siga corriendo porque quiero ver qué pasa. Y me dan ganas de esperar, la verdad. Me dan ganas de esperar, pero la verdad hoy, la verdad me levanté temprano porque llegó mi papá y pues bueno, prácticamente aquí estuvo y se levantó a las 3 de la mañana porque iba a ir a trabajar. Este,
Y pues bueno, ya obviamente pues ya aproveché y dije, bueno, pues voy a hacer un en vivo para que vean cómo, qué es lo que hago para operar cuando me levanto temprano, obviamente. Y como te digo, normalmente si yo opero, digo, investigo una acción antes, hago mi, investigación previa, prácticamente lo que yo veo es, digo, bueno, esta acción puede que esté sonando mucho y puede que esté súper interesante, pues no me la voy a perder. ¿Qué es lo que hago? Pues la investigo y al día siguiente, ¿verdad? Ya al día siguiente, pero prácticamente ya al día siguiente ya puedo decidir si va a valer la pena o no que me levante temprano, ¿sabes? Antes sí operaba bastante el pre-market, este, pero pues sí te digo, es, es muy bueno, la verdad, el pre-market es muy bueno porque normalmente las noticias que hacen los CEOs de las empresas, ya sea buenas o malas, realmente pues siempre son casi buenas, ¿no? Este, o igual puede ser malo, o sea, igual te digo, aquí ya va dependiendo, y, y pues bueno, aquí supongamos que la verdad no sé qué pasó, yo imagino que fue buena noticia que impulsó el precio, porque pues por lo visto, como vi el comentario ahí de que cómo es posible que se esté moviendo esta acción que estaba en difusión, pues mira, algo está pasando aquí, yo me imagino alguna noticia o los fondos de cobertura están haciendo algo por acá, o se metieron en problemas, algo está pasando, este, y ya. Y por ejemplo aquí no te guíes de estas cosas, en TradingView que te dice vender, que comprar, o que hay una compra fuerte, a veces sí, te puede dar como un indicador, ¿no? Pero por ejemplo aquí te pone vender, o sea, supongamos que vendas, porque probablemente el precio está bajando, pero eso si eres un inversor a largo plazo, pues ya te perdiste un montón de dinero. Pero por ejemplo, si eres un comprador de intradía, prácticamente un trader que está buscando oportunidades, pues prácticamente pues tú dices, bueno, pues un ofertón, ¿no? Porque literalmente lo compraste en 68 centavos y pues mira hasta dónde está ahorita. Y pues bueno, ya me imagino los que estuvieron aquí investigando esta acción antes, o los que se anticiparon al movimiento, pues mira, ya obtuvieron ganancias. Aquí ya muchos ya vendieron, ya te lo puedo asegurar. Yo me imagino que están en problemas los cortos o no sé qué está pasando aquí. Me gustaría investigarlo, pero este, vamos a dejarlo así, ¿sabes? Igual siempre hay oportunidades en el mercado, como te digo, es lo que menos te puede interesar. Siempre hay oportunidades en el mercado, así que no te preocupes. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Pues Pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esperamos que abra el mercado hasta las 7:30, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Voy a dejar de hablar mientras y voy a dejar correr este el en vivo, ¿sabes? Quiero ponerle pausa, esperar hasta las 7:30, pero realmente no sé cómo. Es que si se detiene esta cosa se va, ¿cómo se llama? Si se detiene el en vivo, perdón, la grabación. Ya no, se va a cortar literalmente el video, ¿no? Sería cuestión que lo corte y haga otro video ya a partir de las 7 de la mañana para que veamos la acción de precio del SPY y ver qué pasa, ¿no? Este, pero vamos a dejarlo así, voy a hacer tiempo porque igual, este, estoy haciendo un experimento con YouTube y pues quiero hacer un en vivo que tarde por lo menos, o bueno, un video que tarde por lo menos unas 3 horas más o menos. Así que lo voy a dejar corriendo, o sea, así que discúlpame si quieres adelanta el video cuando lo veas aquí en YouTube, porque realmente ahorita a las 5:30 voy a dejar el directo, perdón, dejando correr el video, a ver hasta cuándo puede llegar. Este, pero pues sí te digo, aquí mientras voy a dejar el escáner aquí. Obviamente yo iba a transmitir en vivo para que lo transmitiera y pues bueno, algunas personas que entraban en vivo pues pudieran operar, que yo imagino que no iba a traer nadie, porque normalmente
pues el canal que empecé a hacer, pues literalmente es un canal muy nuevo y pues no se iba a recomendar, ¿sabes? A lo mejor y sí, a lo mejor y no. Pero pues yo estoy seguro que no lo iba a ver nadie, ¿sabes? Así que pues da igual. Simplemente aquí pues te estoy dando como un resumen de qué es lo que yo hago cuando, cuando opero. Disculpa por el ruido. Los vecinos tienen gallos y así, y animales y gritan y así. Pero que es que pues prácticamente aquí te doy mi predicción prácticamente del SPY del día de hoy, del 10 de octubre. Y si estamos a 10 de octubre, no, perdón, a 31 de octubre. Ya perdí la noción del tiempo. El 31 de octubre. Y pues bueno, veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Y y pues bueno, aquí como dice, falta una hora. Aquí vemos que dice que falta 1 hora y 51 minutos para que abra el mercado. Así que no se preocupen. Como te digo, estoy haciendo experimentos en YouTube para aumentar las reproducciones y a ver qué tal, ¿no? A ver qué onda. Y pues bueno, voy a dejar correr el video prácticamente. Me imagino va a durar mínimo unas 4 horas el en vivo en lo que vemos en la acción de precios. Vamos si pasa mi predicción o no. ¿Sale? Y pues vamos a ver qué pasa. Este, por ahora voy a dejar el directo así que pues, por ejemplo, si tú lo estás viendo en YouTube, pues literalmente adelántalo, porque ahorita son las 5:39, dependiendo cuánto dure. Por ejemplo, ahorita el en vivo, bueno, el video está en 51 minutos. Prácticamente en 51 minutos está el video. Y lo que vamos a hacer ahorita es de que lo voy a minimizar y ya cuando, por ejemplo, llegue, porque aquí dice que faltan 2 horas, entonces te imaginas, pues bueno, lo adelantas 2 horas y ya, lo adelantas 2 horas y ya, y ya vamos a ver cómo está el SPY. Igual voy a dejar voy a estar supervisando aquí a ver cómo se mueve, pero aquí veo que no, en el pre-market pues sigue estático en 416. Ya veamos que vamos a ver qué pasa, lo más seguro es que baje, y a ver qué rollo, ¿no? Igual te dejo el escáner aquí, obviamente pues ya no te va a servir este escáner porque pues ya literalmente no, pues ya pasó el movimiento o ya pasó todo. Pero pues te digo, quería hacer una transmisión, pero no se pudo, este, no se pudo debido a ¿cómo se llama? A eso que me parecía que no puedo transmitir, lamentablemente, pero bueno, igual pues voy a subir el video, ¿no? Porque literalmente pues te estoy haciendo una recomendación más o menos de qué es lo que hago o en qué me fijo cuando opero, literalmente. Y por otro lado, pues también pues comentarte, ¿no? Comentarte que que sobre este canal que es un escáner gratuito. Te lo recomiendo muchísimo si quieres operar. Obviamente pues ten mucho cuidado. Digo, si ya eres un trader ya más experimentado, pues mira, sí te va a servir, ¿sale? Si eres nuevo, mejor no te metas. Para eso tengo mi canal de Telegram para que puedas ir y checar este, ¿cómo se llaman? Las entradas que doy, porque doy muy buenas entradas y pues nada, y puedes ganar dinerito también. Que de hecho te invito a mi Telegram y pues bueno, ya es cuestión de. Perdón por el ruido, perdón por el ruido. Pero bueno, el chiste es que así, ¿no? Prácticamente los primeros 50 minutos que viste, pues sí son de suma importancia, porque te digo, te recomiendo este, este, este canal. Y aparte, pues bueno, eh, te dije más o menos, te expliqué cómo funciona, incluso aquí te da una descripción de qué es lo que ponen en el escáner, incluso ahí dice aspecto destacado del escáner, precomercialización, identificación, y bla, bla, bla. Y pues, obviamente el descargo de responsabilidad, como siempre, como todos, todos los, digamos, los influencers, por así decirlo, que hacemos contenido para ayudar a la gente, pues mira lo que está pasando, ¿no? Descargo de responsabilidad pues muy importante. Dice: nuestro contenido tiene fines de entretenimiento y refleja opiniones personales.
te cambie siempre lo que comprende y nunca sigas ciegamente la opinión de nadie, es lo que te digo. Nunca siempre ten criterio propio, investiga tus acciones, es riesgoso sí. Yo igual doy mis entradas, pero también eso no significa que no me equivoque, igual puedo fallar. Así que pues tomarlo en cuenta, por más que veas una acción que va a subir y que tenga todos los méritos para poder subir, ¿sale? Que tenga todo, incluso te puede fallar, ¿sale? Te puede fallar, no tanto porque te equivoques, a veces uno duda de sí mismo, ¿no? De que cómo es posible que me haya equivocado y todo eso, pero realmente es la corrupción que hay en Wall Street y pues los mismos corredores, ¿sale? Como te digo, la SEC es corrupta, mayormente pues siempre van a haber problemas así, en todo sistema corrupto, político, finanzas, financiero prácticamente, educación, bueno, hay un montón de cosas de verdad que pues lamentablemente es injusto, pero pues bueno, ni modo, toca seguir adelante, y pues nada, ¿no? Y por ejemplo aquí te dice, recuerde realizar su debida diligencia antes de tomar cualquier decisión comercial. Además, esté seguro de cruzar las calles y aparta una sonrisa con los demás. Es bueno para usted y para ellos. No olvide darle me gusta, suscribirte al canal, toca la campana para recibir para recibir notificaciones. Feliz comercio. Sale hasta la misma plataforma te lo dice. Que pues, te digo, si eres un trader experimentado, pues mira, te va a servir. Pero si eres nuevo, mejor no te metas aquí. Porque, pues mira, puedes perder dinero también. Y es malo perseguir acciones, por ejemplo, ya con esta RBSM, yo la verdad ya no entraría, porque mira, en una de esas, digamos, supongamos que compro yo aquí en pre-market en 99, pensando que va a seguir subiendo, normalmente va a bajar. O sea, siempre una acción que suba en pre-market siempre se desploma, el 80% se desploma. Supongamos que de aquí, pues normal, ¿no? Ya aquí te cerró en 68 el día de ayer. De hecho, aquí lo dice, el lunes 30 de octubre cerró en 68 centavos, ¿sale? Y ahorita, 31 de octubre, en premercado, está en 93, a veces 1 y así. Y se mantiene ahí. Yo sinceramente no entraría nunca, nunca en una acción que ya ha subido un porcentaje así, que hace rato lo vimos, que creo que era el 44%, debido a que piense que va a subir más. Realmente no. O sea, hay veces en las que sí sube, pero igual a lo mejor no sube demasiado. Hay ¿cómo se llama? A veces puede que sí, a veces puede que no. La probabilidad de que pase son muy pocas, pero pasa también de que pueda seguir subiendo a 1, a 2, a 3, incluso hasta mucho más, ¿no? Pero ya así tipo GameStop, pero ya la probabilidad es muy baja y casi no pasa. De hecho, hace poco pasó una que se llama Aire, que pasó de 23 a $500. Pues está interesante, me perdí ese movimiento, ya me enteré ya cuando ya estaba bajando y estaba otra vez de nuevo en creo que 68. Y pues obviamente ya era una mala idea para entrar, ¿sabes? Porque ya estaba bajando bastante. Este, y que de hecho, pues ahorita te lo voy a enseñar si quieres, si gustas. Este, pues bueno, la acción esta que hubo en estos movimientos y los que estuvieron, pues ya ganaron dinero, ya salieron incluso, te lo puedo asegurar. Este, pero por ejemplo, si a los traders inexpertos, que tienen poca experiencia, pues quizá hubiesen entrado aquí o acá, mira, ya valió suerte, ya no va a subir eso, ¿sale? Por eso es importante tener tu propia diligencia, tu propia investigación, ver qué está pasando realmente con la acción. Aquí, por ejemplo, ha caído bastante, mira. Ah, pues sí, mira, ha caído de golpe, fíjate. Ha caído de golpe de 8. Literalmente estaba aquí el 5 de octubre, ¿te imaginas? Ha subido. Ah, prácticamente yo creo que aquí lo que pasó es que fue un rebote, ¿sabes? Mira, ha tenido una bajada tan brusca y a la bajada extremadamente, aquí digamos se consolidó, digamos estuvo consolidando, aquí rebotando los precios, tin, 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 y luego empezó a bajar otra vez. Digamos que fue un rebote, ¿no? Obviamente hubo algo aquí, algo está pasando aquí, o los cortos están en problema, o hubo una buena noticia que impulsó el precio, pues a uno, ¿no? Pero créeme que va a volver a bajar, va a volver a bajar. Incluso
puedes vender en corto prácticamente abriendo el mercado. Esa es una estrategia que yo hago también, que espero una acción cuando, por ejemplo, ya me lo perdí el movimiento, este, obviamente pues ya pongo ya sea que haga opciones o por ejemplo, normalmente en estas que son de pequeña capitalización de mercado, que tienen una filtración baja de acciones, lo que hago pues es bajarlo. O sea, perdón, vender en corto. Pero pues también veo la acción de precio, porque igual incluso, supongamos, como te digo hace rato, el 80% de los movimientos que supongamos de aquí, de 60, se cerró de 68 y subió en uno al día siguiente, en pre-market, literalmente como está pasando ahorita, y supongamos abre el mercado, puede que siga subiendo tantito y luego pum, se desploma. Es lo que va a pasar ahorita, te lo puedo asegurar. De hecho, lo vamos a ver también, por eso vamos a ver esta de BSM y el SPY, ¿sale? La predicción del SPY, ya sabes, ya te la dije como 3, 4 veces. Y aquí es lo que te voy a decir es que el 80% siempre baja. Hay veces en las que pasa lo contrario. Muy pocas veces el 20% pasa de que en pre-market a veces se sigue disparando y sigue subiendo, tin, 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 pero ya no mucho. Sale ya no mucho. Incluso puede ser riesgoso, como te digo, no persigas precios porque puedes perder dinero. Y pues siempre que hagas eso, a lo mejor te puede salir bien, pero normalmente siempre acaba mal, ¿sale? El 1% es cuando de porcentaje es de que te salga bien. Normalmente el 98 o el 99% es que te va a salir mal y que si persigues, pum, esa madre se va a desplomar y vas a perder dinero. Por eso te digo, no te metas, que no te metas. Aquí la única oportunidad que yo veo es de que me espere yo en el pre-market, perdón, que abra el mercado, porque aquí, sigue, aquí puede que baje. Disculpa por el ruido, perdón. Este, por ejemplo, aquí está en 97. Aquí lo que puede pasar es que ya empieza a bajar, porque normalmente incluso en el pre-market llega aquí a un punto máximo y baja. O sea, empieza a bajar poco a poco, a veces de golpe, a veces hay un montón de posibilidades. Aquí te lo juro que a veces pasan muchas cosas que siempre se aprende algo todos los días. De verdad te lo digo, siempre se aprende algo todos los días. Este, pero por ejemplo, si se sigue manteniendo de 98 y 1 hasta que abra el mercado, créeme que se va a desplomar otra vez. Y yo vendería en cortos, supongamos que no se están en uno, ¿no? Obviamente vería el precio, ver hasta cuándo va a subir. Supongamos que suba un poquito más a 1.10. Y ya una vez que yo esté seguro que esté bajando, por ejemplo, que vea yo la acción de precio, cómo se comporta, y veo que empieza a bajar, pues ya vendería. Obviamente pues también te digo que es riesgoso igual, pues te digo de que está muy pendiente, qué es lo que está pasando, ver realmente que si está bajando el volumen, pero normalmente si es una acción que está en corto, igual lo puedes checar en Vortex, en cuánto es la posición en corto que está en esta acción, la flotación corta, y pues en eso te puedes basar, ¿no? Si es muy grande, pues obviamente pues estás a favor de los cortos, eh, y está junto con los cortos y pues obviamente pues va a bajar esa acción porque a ellos les conviene pues prácticamente quebrar la empresa. Éticamente está muy mal y no me gusta, pero pues bueno, pase lo que pase, siempre pasa, ¿sabes? Incluso aunque no tomes esa oportunidad digamos, por ética, lamentablemente va a pasar, ¿sale? Por la manipulación que hay, como te digo, la corrupción que hay en Wall Street, y pues va a pasar, ¿no? Y uno como trader pues ya dice, pues bueno, mira, literalmente pues yo voy a tomar la oportunidad porque pues también tengo familia, tengo esto, y aunque no la tome va a pasar, ¿sale? Así que es mejor pues tomarla y, y pues nada, aquí prácticamente en el comercio se toman las oportunidades que vengan. Así haya cualquier tema farmacéutico, conflicto como lo que está pasando actualmente en el mundo, ejemplo Rusia y Ucrania, ejemplo Israel y Palestina, empresas de armamento, pues mira, seguramente subieron su precio, ¿sale? Aquí lo que te estoy diciendo es que va a haber una oportunidad, ¿sale? Va a haber una oportunidad y que va a bajar. Si se mantiene en este precio hasta la apertura del mercado, pues va a bajar seguramente. O puede que suba también, porque te digo, hay que estar pendiente. Pero lo que yo te puedo asegurar es que va a empezar a bajar, ¿sabes? Va a empezar a bajar. Así que, pues bueno,
Digamos, si tú metes $1,000 en corto aquí, pues mira, sería una buena ganancia. Supongamos que baja otra vez a 77, incluso puede bajar muchísimo más. Pues mira, va a ser muy bueno. Obviamente, conforme vayan obteniendo ganancias, vas recortando, vas moviendo tu stop loss para que, pues bueno, si da un movimiento brusco hacia el alza, pues mira, ya tuviste ganancia. ¿Sabes? Siempre recorre tu stop y que sea lo suficientemente ajustado dependiendo la acción de precio y pues la investigación que hayan realizado en su momento. ¿Sale? Y pues bueno, voy a dejar el en vivo, como te digo, perdón, todavía no seguí hablando, obviamente, pero una hora. Este, y ya de ahí voy a esperar hasta las 7:30, voy a dejar el video corriendo. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Como ya te digo, aquí mi predicción es que va a bajar. Va a bajar. Podría vender en corto, una vez que abra el mercado, obviamente. Y aquí también, pues mi predicción es que va a bajar también. ¿Sale? Esperamos y a ver si se cumple. Igual si no se cumple, pues bueno, no hay problema. Para eso es la acción de precio. ¿Sale? Pues, te veo a las 7:30. Adelante si quieren el video. Este, literalmente, aquí llevo una hora. Y aquí son las 5:54. Normalmente a hora de México, ahora a las 7:30 de la mañana, hora de México. Así que, pues bueno, falta una hora y media literalmente para que abra el mercado. En esa hora, pues bueno, ya lo adelantas, obviamente, adelantas el video en una hora y media para que, pues, obviamente, veas qué pasa, si se cumple la predicción que te digo. Y pues bueno, esperamos que sí y a ver qué pasa, ¿no? Mira, aquí sí sigue bajando, ¿ver? Sigue bajando. Vamos a ver qué pasa, chicos. Voy a dejar esto aquí. Te veo en un rato. Va adelante el video como quieras. Y pues nada. Obviamente, pues ya subiré el video roto, ¿no? Este, pero pues bueno. Disculpa por el ruido. Voy a bloquear, literalmente a partir de una hora. Quitaré el sonido, ¿sale? Porque no se escucha nada ni todo. Puedo cortar obviamente esa parte, pero como te digo, te hace un experimento en YouTube. Y y pues bueno, necesito un en vivo que dure por lo menos unas 3 4 horas, ¿sabes? Y pues nada, te mando un saludo y pues te veo en un rato, ¿sabes? Chao, chao.
Bueno chicos, con la novedad que ya abrió el mercado, este, ya abrió el mercado, pues como verán, pues no subió tantito a 419, igual aquí puede revertirse también, por eso les digo, los primeros 30, 40 minutos son importantes, igual a lo mejor aquí haga como que se va para abajo y se va para arriba, este, aunque dije obviamente lo contrario antes, igual puede pasar, ¿saben? Aquí es importante, vamos a ver cómo se mueve el precio, este es en 30 minutos, y vamos a ver qué tal, ¿no? Y la acción de BSM, pues como ven, pues miren, ya cayó. De uno en el que estaba, les comentaba que seguramente iba a caer y estuvo cayendo durante, hace media hora, estaba en 80, llegó, perdón, a 80, este, y ya obviamente pues bajó más y aquí les puedo asegurar que va a seguir bajando. Y miren, sigue bajando, sigue bajando. Y les quería mostrar obviamente pues cómo está cuando abre el mercado ahora sí que el escáner que es para detectar acciones para obviamente para operar, ¿no? Y pues bueno, aquí como ven todos los datos, estas son las acciones que están en movimiento. Aquí los estoy checando aquí con el mouse. Y pues también aquí ves el nombre, el precio, el volumen, el flotador, que son el flotador de acciones, y pues lo que están en movimiento, ¿no? Este, y eso es todo. Y pues bueno, pues aquí pues puedes observarlo, ver, obviamente observa la que te interese, si está más barato, la que está más caro, el gráfico también depende mucho, y todo eso. Y miren, aquí cambian también para el SPY y todo ese rollo. O sea, está interesante este escáner, te lo recomiendo muchísimo. Síguelo, suscríbete. Ojo, no es mío, yo no sé quién controla este canal, pero la verdad que me ha servido mucho desde que empecé a operar con esto. Obviamente aquí no, realmente pues investigo las acciones y todo ese rollo. No me guío tanto de aquí, pero y aquí puedes encontrar oportunidades muy buenas. Si estoy grabando. Y pues nada, como te digo, abre a las 7:30, ya son 7:38. Y pues bueno, mira, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Vamos a ver el gráfico de 5 minutos que tengo por aquí. Y pues mira, el SP500 pues sigue bajando. Sigue bajando, al parecer pues tendencia bajista por lo que veo. Y pues bueno, creo que seguirá bajando mucho más. Vamos a ver qué tal que parece. A partir de las 8 pues ya deberíamos saber la tendencia, si va a subir o a bajar. Al menos aquí yo siento que en 15 minutos pues ya prácticamente que ya está bajando. Pero pues bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Dije que podía llegar a 413, si no, incluso su punto más bajo sería 410, 411. Puede ser una posibilidad. Como ven aquí la volatilidad del SP500 también. Esto entre más suba esto, baja el spike. Entre más baje esto, pasa lo contrario en el spike. O sea que si aquí baja, esto sube. Si esto baja, empieza a bajar, esto empieza a subir. ¿Sale? Es la volatilidad. Literalmente el VIX es la volatilidad. Es importante también que lo veas y que también estés pendiente en este gráfico también de acá. Y pues bueno, vamos a ver. Por ahora está en 414, sigue bajando. Vamos a ver qué pasa. Y pues nada, quiero ver si se cumple por completo la predicción. Yo espero que sí. Al menos en Beasmen ya está bajando muchísimo más. Incluso mira, ya está en 73. BSM lo vamos a poner en el gráfico de 5 minutos. BSM versus Median Holding.
Mira, este es el gráfico de 5 minutos, como verás, mira todo lo que bajó, a partir de cuando bajó, a partir de Thursday, con el Thursday creo que es el miércoles, ¿no? Martes, si no me equivoco, 26, 26 de octubre de 2023, 26 de octubre, ¿te imaginas? Hace poco literalmente di un bajón, ¿no? ¿Te imaginas del 26, 31, 26, 27, 28, 29, 30? Dios mío, dos días y sin contar los días hábiles, ¿no? Y como te digo, mira, por eso es mala idea entrar cuando está en un precio alto. Eso es lo que le llaman el FOMO en Estados Unidos por ejemplo, de miedo a perderte algo, ¿sabes? Miedo a perder bestia, me perdí esto por no haber hecho esto, por no haber comprado, pudo haber subido más y eso es el miedo a perderte, ¿no? A perderte de una oportunidad grande. Pero en este caso, pues como te digo, nunca persigas porque lo más seguro es que pierdas dinero. Incluso si pasa lo contrario, supongamos que está en uno y tú te quedas como que, no, voy a invertir y supongamos inviertes y sigue subiendo más, pues qué bueno. Pero literalmente muy poco pasa esa situación. Lo más seguro es que no entres, de verdad, a menos que pues hay excepciones siempre, pero pues bueno, a menos que seas un trader pues ya con mucha experiencia pues bueno, puedes darte el lujo de perseguir, pero estar seguro de que va a seguir subiendo. De lo contrario, puedes perder muchísimo dinero. Y como te digo, mira, aquí va bajando. Eso lo dije de que estaba en uno y pues mira, como te digo, mayormente abriendo el mercado siempre se desploma, ¿sale? Así que el pre-market es muy bueno también. Pero igual hay que tener en cuenta que pues también puede haber la posibilidad de bajar. Incluso yo les dije que estaría bueno que se invirtiera en corto. Y mira, si hubiese yo puesto una operación aquí en corto, pues mira hasta cuándo podría haber ganado. Mira, está en 73 y va a seguir bajando. Tiene, perdón, un volumen de 9 millones. Eso es muy alto. Y se acuerdan que hace poco, bueno, el día anterior cerró en 2 millones. Este, y pues bueno, se seguía moviendo. Mira, sigue bajando muchísimo más. Este, y pues bueno, lamentablemente va a seguir bajando. Mira, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, bajando, bajando. Este, y pues bueno, como les digo, es peligroso este tipo de cosas. Igual puede dar un pequeño rebote, así que pues bueno, igual se puede entrar, pero hay que detectar el punto más bajo. Igual hay que esperar porque realmente pues incluso puede bajar mucho más, hasta 50 o 60 centavos. Este, pero pues te digo, puede dar un rebote, pero será muy pequeño, así que yo no recomendaría que entrar, porque te digo, ya eso pasó aquí. Aquí, por ejemplo, si hubiera yo promediado de que, dio un bajón en 2 días y bajó literalmente en 67 centavos, aquí sí ya yo pondría una posición antes de que pasara todo esto. Supongamos que no pasó y cerró aquí. Y aquí yo vería, mira, dio un bajón de golpe, seguro va a rebotar a cuánto, ponle tú que a 70, ponle tú 80. Literalmente, hasta ahí ya es como tu promedio de decir, bueno, aquí seguro va a dar rebote y en esta salgo. O sea, meto mi operación aquí y seguro va a llegar a 80. O dependiendo, si sube a 70, igual es ganancia, ¿sale? Incluso si sube 10 centavos es ganancia, ¿sale? Dependiendo de lo que metas, obviamente, siempre teniendo una gestión de riesgo importante y muy cuidadosa, perdón, pues ya puedes promediar y ya ves que, pues mira, suponiendo que me hubiese yo metido, pues mira lo que iba a obtener, ¿no? Obviamente iba a vender yo en pre-market, sabiendo que pues siempre que abre el mercado siempre se desploman las acciones, pues normal, ya hubiese yo obtenido pues ganancia muy buena. Te imaginas, yo hubiese metido $2,000. Obviamente pues yo no lo sabía, pero pues recientemente me acabo de enterar hoy en la mañana y pues ya ves en el pre-market pues estaba en 1 y en 98 y así estaba golpeando y pues mira, abrió el mercado y pum. Es lo que te digo, ve, puede dar un pequeño rebote, pero insisto, va a seguir bajando, va a seguir bajando. Que esté una velita verde no significa que vaya a subir. Créeme, a lo mucho va a subir aquí 74 y luego eso va a desplomar, incluso esa vela verde se puede convertir en roja y puede seguir su tendencia bajista, ¿sale? Este, bueno, una vez dicho esto, pues ya se cumplió prácticamente lo que yo les dije, que bajó y pues mira hasta dónde bajó y va a seguir bajando, ¿sale?
Esta predicción pues sí se cumplió, así que pues bueno, todo bien. Pude haber ganado mucho dinero aquí con esto, sí, pero pues te digo, mira, es lo que te digo, una vela verde no significa que vaya a subir, ¿sabes? Se puede convertir en una vela roja muy fácilmente, así que pues no te dejes engañar, ¿sale? Ahorita pues vamos a ver el SPY, y pues como verán, aquí puede que ya haya hecho la trampa, ¿sabes? A lo mejor y siga bajando o a lo mejor y dé la noción de que, es bajista, una trampa para oso. Esto sería una trampa para oso porque uno cree que va a seguir bajando y pasa todo lo contrario. Es lo que te digo, aquí en el SPY a veces yo lo veo como una bendita apuesta, pero realmente no me gusta decir que trading es una apuesta porque realmente no lo es. Se requiere estudio, se requiere mucho control de las emociones y la verdad pues mucho análisis técnico como también el fundamental. Aunque aquí es más análisis técnico literalmente. Este, pero pues te digo, o sea, puede ser lo contrario, igual puede seguir bajando, como te digo, aquí sí puedo equivocarme, este, pero pues sigo optimista de que puede seguir bajando, seguir su tendencia bajista, ¿sale? Aquí por ejemplo hay una vela, pero pues es muy poco, es de literalmente de 85.000 en volumen, así que pues no creo, o sea, igual puede cambiar, este, y pues bueno, sería cuestión de que sigamos checando el promedio, a ver hasta cuánto llega y si se cumple la predicción, pues que bueno, si no, pues no hay problema, o sea, como te digo, que yo lo diga no significa que pase, ¿sale? Pero pues simplemente, como yo vi el gráfico, pues yo lo más seguro es que baje, ¿sale? Porque mira, ya aquí se le empezó a elevar y así. Así que pues bueno, vamos a ver qué pasa. Esa vela igual se puede convertir en vela roja, como lo ves ahí. Ahí están ganando los vendedores. Están ganando los vendedores. Y y pues lo más seguro es que empiece a bajar. Ahí está el patrón de la vela de martillo. Bueno, ya ahorita ya cambió. Pero pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se complementa el patrón. Ahí está la lucha contra osos, contra toros. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es lo interesante, lo que me gusta de esto también. Ver qué pasa, ¿no? Disculpa por los ruidos de los animales de los vecinos, pero así es, así vivo. Incluso que no viviera con ellos, que no tuviese vecinos, la verdad es que yo también criaría pollos y todo, la verdad, yo vengo de rancho y y siempre me han gustado los animales, la verdad, me gusta comer bien y todo ese rollo, y pues no sé, la verdad, yo incluso tuviera mi ranchito y así, que de hecho pues estoy ahorrando para comprar un rancho grande y hacer mi casa y todo ese rollo. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Me va muy bien, la verdad, no me puedo quejar. Pero pues todavía, siento que merezco muchas cosas más grandes, ¿no? Bueno, vamos a ver ya luego les platico. Este, pero vamos a ver qué pasa, a ver qué opina la gente y vamos a ver qué tal con el Spy.
¿Cuánto va a durar el video? Va a durar como 3 horas. Puedo cortarlo, pero la verdad no quiero hacerlo y no lo voy a hacer. Por el experimento que estaba haciendo, ¿sabes? Pues bueno, estamos viendo el SPY, a ver qué más pasa. Prácticamente se está cumpliendo lo que yo dije, está en tendencia bajista. Y pues bueno, aquí pareciera que están ganando los compradores. Cuando se pone así, puede cambiar la tendencia, pero vamos a ver. Igual eso no significa que pase. Este, Vamos a ver qué onda. Hay una lucha ahí, entre compradores y vendedores. Vamos a ver qué pasa. Uy, 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 uy. Vamos a ver gráfico de 30 minutos. Mira, ya llegó a 70 y... Ah, no, 72. No, ahí está más bajo, creo. 72. ¿Te imaginas? Si hubiese metido en corto, pum, hubiese tenido una excelente ganancia, la verdad. Y les digo, va a seguir bajando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? No sé, la verdad. Pero va a seguir bajando. Bueno, ya olvidemos esta acción. De todas maneras, pues ya les dije la regla. Que no persigan, siempre esperen al premercado. Igual si puede subir, es fuerte la acción y empieza a subir, excelente. O si hay alguna buena noticia, tiene algún catalizador, adelante. Pero si no, mira que pasan estas cosas. Bueno, ya olvidemos esto. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Sigue bajando el spike, sigue bajando. Damn, bro. Damn. Uy, estuviese yo ganando con mis puts si hubiese metido ya. Literalmente. Como les digo, siempre, pues prácticamente ya te dice más o menos la acción de precio en los primeros 30, 15 o 30 minutos. Los primeros 10 minutos son pura tontera, la verdad, son una broma, literalmente. Porque ahí es donde ponen sus trampas, ya sea para toros o para osos, o sea, bajistas o alcistas, ¿sale? Y pues bueno, vamos a ver qué tal, a ver qué pasa, a ver hasta cuánto baja. Obviamente en el mismo día también puede subir y también puede hacer lo contrario, ¿sabes? Este, pero primero pues siempre toma una decisión al principio y de ahí pues luego logra cambiar ya por ahí de las 8, 9, 10 de la mañana, incluso hay veces en las que es muy bajista. Y pues bueno, aquí puede pasar muchas cosas en el mercado, siempre pasan muchas, 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 muchas cosas. Pues bueno, este, vamos a ver qué más nos depara. Sigo optimista de que va a seguir bajando, muchachos, así que normal, si tienen, bueno, si yo estuviera haciendo trading, de verdad entraría, fíjate, entraría aquí. Pondría mis puts en 414. Este, compraría literalmente aquí en el strike de 414 que va a bajar. Y pues ganaría. Porque siento que sí va a bajar a 411, 413. Ya sería dependiendo qué es lo que pase, ¿sale? De hecho aquí ya hubiese tenido ya la decisión más o menos por acá. Pero pues como le digo, todo puede pasar y pues bueno, vamos a ver qué nos depara aquí. Aquí según como que quiere subir, pero la verdad no creo. Vamos a ver si me equivoco o tengo la razón.
Oh, oh. Vaya, todavía como que no quiere bajar. Aquí está decidiendo todavía si subir o bajar. Obviamente pues ya está la tendencia bajista, este, pero pues como que está indecisión si sube o baja, están luchando todavía. Este, pero igual insisto, va a bajar. Hay poco volumen, así que pues normal. Este, vamos a ver qué pasa. Hay veces en las que tarda en decidirse, incluso si esperas la acción de precio, hombre, hay veces en las que tarda hasta 2 horas y en que no se sabe cuál va a ser la siguiente, el siguiente movimiento y te puede estar así jugando con tu mente y puedes tomar malas decisiones cuando el SPY esté así indecisión, mejor no te metas porque realmente yo en esos días no opero nada, busco pequeña capitalización para operar porque es mejor. Porque cuando estás sin indecisión, la neta hace cosas muy feas y aunque tuvieses el patrón, tuvieses el flujo, o sea, todo a tu favor, puede pasar lo contrario, porque aquí también manipulan, todos los mercados son manipulados, chicos, de verdad, todos son manipulados, y pues bueno, nada más les comento y así.
Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa. Voy a estar en silencio, esperando, a ver qué rollo. Mientras el video sigue corriendo. Te imagino para subirlo a YouTube si va a ser algo pesadito, pero da igual. Poco volumen, poco volumen. Vamos a ver qué pasa.
chicos, a veces puede pasar lo contrario. Como les digo, este, si hubiese metido aquí, como les digo aquí más o menos mi posición, probablemente si hubiese metido aquí, pues no hay problema, ¿no? Todavía, pues ni siquiera me iba a tocar el stop. Pero pues si lo hubiese metido aquí, ya me hubiese tocado el stop loss y pues bueno, hubiese perdido, ¿no? Este, pero como les digo, aquí siempre hay que ver la acción de precio. Como les dije, yo no estoy operando todavía. Y pues te digo, hay que tener mucho cuidado con el spike. La primera hora, los primeros 15, 30 minutos son importantes. Viste que estuvo en indecisión aquí. En esta parte de acá estuvo en indecisión en saber si iba a bajar o si iba a subir. Este, y pues nada, aquí te digo, hay que tener mucho análisis técnico, saber los patrones y todo. Y pues bueno, este, al parecer está ganando los compradores, igual puede ser una trampa, todo puede pasar. Este, pero sí, igual ya hubiese salido, o sea, si me hubiese metido aquí, hubiese salido acá. Cuando estaba en indecisión, porque como te digo, cuando está en indecisión, mejor no operes y mejor espera que tome una decisión el mercado y pues a ver qué pasa. Porque a veces puedes pasar una vela hasta acá y luego puede pasar lo contrario y pum, se puede ir desplomando hasta de verdad extremadamente rápido y a veces muy brusco, ¿sabes? Y hay veces en las que puede estar bajando así y luego pum, subir hasta arriba. Tin, 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 tin. O sea, te digo, aquí puede pasar de dos. Por eso te digo, espera siempre, espera y espera. Este, y pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor aquí igual sea un engaño y se vaya para abajo, o sea, lo contrario. Como te digo, yo siento que va a bajar y pues vamos a ver qué tal, a ver qué pasa. Velita de 200.000 y vamos a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. Uf, vamos a ver qué pasa. Demonio, 416. Wow. Todavía no se cierra esa vela, ¿eh? Oficialmente me equivoqué. Bueno, suele pasar, chicos. Todos nos equivocamos.
Y como les digo, hubiese metido pues un stop loss ajustado, y pues no hubiese perdido casi mucho. Pero pues bueno, por lo visto ya es alcista, ya es alcista. Veamos qué pasa. Pero sí puede que siga subiendo, muchachos. Vamos a ver en el gráfico de 30 minutos, a ver qué pasa. Si te das cuenta, hay una resistencia aquí en 416.71. Si la rompe, pues bueno, seguiría subiendo. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, obviamente, si yo para no perder las operaciones, muchachos, siempre esta es una estrategia, bueno, no es una estrategia, simplemente es sentido común. Este, Nunca compres, por ejemplo, este, esas opciones de venta, opciones de compra, siempre intenta comprarlas con mínimo 2 días de expiración. ¿Por qué? Porque si falla, pues no hay problema. O sea, digamos que tú pusiste un put de que iba a bajar a 411 y sube, o sea, no hay problema. Hasta el día de mañana tiene la posibilidad de que pueda bajar, ¿sale? Obviamente, entre más sea el tiempo de expiración, más caro te va a salir el contrato, pero pues es mucho mejor porque literalmente pues las probabilidades son altas de que pueda volver a bajar el precio. Obviamente tiene que llevar un análisis como tal, no nada más así, y pues tienes que tener razón porque de lo contrario te imaginas si 2 días empieza a subir y a subir, pues mira, vas a perder seguro y ese contrato ya no va a valer nada. ¿Me explico? Este, por eso siempre que hagas así intradía, así en el día prácticamente, opciones, te recomiendo que siempre compres, prácticamente así al a cada 2 días para que así pues tengas la posibilidad de que si fallas hoy, pues mañana puedes ganar, ¿sale? Muchos traders hacen eso y es una recomendación para que tú también lo hagas porque cuando operas opciones, pues la verdad es mucho más fácil y mucho mejor, al menos en mi opinión. Igual opero acciones, te digo, de pequeña capitalización de mercado y son buenas por la volatilidad. Como te digo, como la oportunidad que vimos acá. Y pues mira, te digo, es lo que te digo, dio un pequeño rebote, pero pues hasta ahí va a llegar, va a bajar otra vez. Es lo que te digo, puede dar su pequeño rebote, pero literalmente a mí, la verdad, ya no entraría yo aquí, la verdad, sinceramente. Como te digo, el rebote donde si hubiera entrado es el que bajó de aquí de 1 hasta el 60, que fue el rebote que dio hasta 1 en el pre-market. Pero aquí pues imagino hubo una buena noticia o algo, la verdad, sí no sé. Pero pues bueno, y hubiese estado interesante. Este, y pues bueno, te digo, aquí va a seguir bajando, esto ya no vale la pena, la verdad. Oh, mira, es que te digo, a veces te siembra la duda del SPY, que a veces puedes tener, digamos, la razón y puede estar todo a tu favor y luego pasa todo lo contrario. Te digo, aquí te digo ya es casi como una apuesta, de verdad. Y te digo, si hubiese pasado la resistencia aquí, pues iba a seguir subiendo. Pero como no, pues yo creo que aquí va a rechazar. Va a rechazar. Prácticamente aquí rechazó 416.30. Y pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este, ese detalle de ahí. Aquí están ganando los vendedores. Vamos a ver qué pasa. Está interesante. Igual me gusta muchísimo esto porque te reta, ¿sabes? Te reta. Igual a lo mejor puede seguir subiendo, chicos, de verdad. Es lo que te digo, si pasa resistencia, ya es otro rollo. Pero si no y rechaza, pues ya pues va a ser bajista. ¿Vale? Igual como te digo, aquí está el indicador. O sea, pues te digo, un indicador sigue siendo un indicador. O sea, no es como que una regla exacta de que, ya pasó la vela, la línea azul por debajo de la roja. Ya voy a poner mis puts y voy a poner $1.000.000. O sea, no funciona así. Sigue siendo un indicador. Y pues bueno, aquí prácticamente es especulación. Y pues obviamente vemos el volumen, el gráfico y todo eso. Y pues mira, aquí sigue subiendo, sigue subiendo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Puede que tarde, muchachos, de verdad.
Uy, me va a costar mucho subir este video a YouTube, pero pues bueno, no hay problema. Vamos a ver qué pasa.
Él ni siquiera tocó la resistencia. Yo creo que va a ser bajista. La verdad, sigo optimista con eso, de verdad. Va a ser bajo. Vamos a esperar la confirmación, a ver qué pasa. Todavía está como que tomando la decisión. Aunque créeme que algunos ya compraron sus puts aquí en 415 que va a bajar. Cosa que haría yo también, la verdad. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Ahí bajo volumen, pero créeme, eso da igual. A veces, a veces. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Está interesante, está interesante. A veces está engañoso el bendito SPY, cuando está así, a veces no me gusta operarlo porque literalmente la acción de precio te confunde demasiado y no sabes hacia dónde va la tendencia. A veces puede tomar, como te digo, abriendo el mercado, a veces le puede tomar en tomar la decisión a los 15 minutos, a veces a los 30 minutos, a veces en una hora, a veces en 2 horas, a veces, a veces está súper difícil, de verdad te lo digo, pues está hasta 4 horas esperando y no pasa nada y sigue en decisión, como lo está haciendo más o menos. Bueno, ahorita no está tanto, pero como que ahorita quiere tomar la decisión si subir o bajar, ¿sale? Y pues bueno, esperemos a ver qué pasa, a ver qué hace. Insisto, yo compraría mis puts, como les digo, en 415, que va a bajar, ¿sale? Este, y pues bueno, vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa. Vamos a ver el VIX, y como ven, pues todavía está como que subiendo. Aquí están ganando los vendedores, digo, perdón, los compradores. Y pues vamos a ver qué pasa, a ver qué tal. Aquí empezó a subir y aquí empezó a bajar. Cuando tengan su multiplicador de opciones, chicos, de verdad se los digo, hay que estar muy pendientes por si sube y baja y hay que tener un stop loss muy ajustado porque puedes perder mucho dinero. Por ejemplo, aquí, si supongamos si yo hubiese metido aquí, me hubiese prácticamente tocado el stop loss y pues obviamente iba a perder poco, por eso es el stop loss ajustado para que no pierdas mucho en caso te equivoques, ¿sale? En caso te equivoques, y pues bueno, normal, ¿no? Aquí está en decisión igual, pues aquí están ganando los compradores, vamos a ver qué pasa. Ya se convirtió en una vela verde, está en indecisión todavía esa mierda. Pero bueno, sería cuestión de que sigamos esperando, muchachos, a ver qué pasa. Pero sí, como te digo, a veces el Spy puede ser un juego de mentes muy avanzado porque este, puede pasar muchas cosas. A veces es muy fácil detectarlo ya la tendencia hacia qué rumbo va a ir, digo, y pues normal. Y como te digo, siempre compra con expiración de antemano 2 días, o si no un día, hasta un día, pues no normal, porque siempre sube o baja en el mismo día, y pues si por ejemplo si no toca hoy tu objetivo, pues mañana podría ser la probabilidad. Pero te digo, tienes que hacer un análisis como tal del gráfico y ver si conviene, ¿no? Si sabes que quizá hoy, pone tú que no te equivoques, por la manipulación intenten hacer una trampa a ellos, que va bajista y pueda ser alcista, o sea, mira, pues normal. Pero te digo, siempre compra de expiración 2 días porque puede cambiar el rumbo, ¿no? Y puedes no perder, ¿sabes? Y si no toca tu objetivo, pues mira, a lo mejor y no pierdes mucho, pero pues no estuviese tan equivocado, ¿me explico? Y así. Pero si yo fuera a largo plazo, realmente yo compraría llamadas, que son opciones de compra, obviamente, a que va a subir a 420. ¿En qué fecha? Pues pone tú, no sé, estamos hoy aquí al 10 de noviembre. Compraría llamadas a 419 y créeme que va a subir. Créeme, créeme.
Este, y pues nada, y pues no está muy alejado, mira 415, 419, pues mira, normal, incluso hasta en el segundo día puede tocar ese punto o incluso puede ser lo contrario, pero por eso compraría hasta 10 días para que pase eso, ¿sale? Este, y pues normal. Pero si eres de intradía, te digo, compra de dos días para ver qué puede pasar. Y como te digo, aquí está en indecisión, sigue en indecisión. Es lo que me molesta a veces esta cosa, a veces puedes estar esperando y eso es muy bueno de no meterte, de esperar a ver qué va a hacer y pues ya tomar la decisión. Por ejemplo, ya si veo que está más o menos llega por aquí, ya ahí metería yo mis puts y fuga. Y ya prácticamente ya detectarías cuál es la tendencia y, y, y sales, ¿no? Digamos aquí, digamos, si meto mis puts acá, supongamos que aquí da la confirmación, pues ya normal. Ya vendería yo aquí más o menos en 413 o incluso menos. Pero te vuelvo y repito, si uso multiplicador de opciones, cualquier ganancia es buena, sale cualquier ganancia es buena y y pues normal, incluso puede de 415 venden 414 y si llega a 414 de 00, pues mira, excelente, una buenísima ganancia, buenísima. Y te digo, aunque sea, lo bueno es siempre estar verde. Incluso si sientes que te equivocas y no estás muy seguro, pues te sales y punto. O sea, lo importante es no perder absolutamente nada. ¿Sale? Este, pues bueno, aquí sigue indecisión, vamos a ver qué pasa. Y y así chicos. Lleva tres horas esa cosa. 3 horas, y ya quiero saber qué va a pasar, Dios mío. Aquí pondría que va a bajar a 414 put, pero pues bueno, sería cuestión de seguir checando, ¿no? Este yo todavía está. Me molesta el spy, hombre. La verdad. Vamos a ver el gráfico de un día a ver qué pasa. Como verán, aquí pues están viendo la tendencia bajista que ha tenido el spike. ¿Sale? Ya ven que ha dado sus rebotes. Tin, 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 tin. Y está en tendencia bajista. Por eso les digo, yo compraría llamadas a 10 días, la verdad, 10 días, porque siento que sí va a subir más o menos a 419. Créanme, el 10 de noviembre ya debería de haber subido.
Aunque pues igual te digo, puedo equivocar, pero pues te digo, si es intradía, pues normal. Pero si es para largo, digamos largo plazo, de aquí a 10 días, pues mira, todo puede pasar y lo más seguro es que gane. Este, pero pues sí, mira aquí pues poco a poco está subiendo. Pero pues sí, sería cuestión de checar. Este es el diario. Siempre es bueno ver las diferentes temporalidades, chicos. Este, porque es importante, la verdad es muy importante. Y pues bueno, aquí está de esta manera. Vamos a ver, aquí vamos a ver todavía. Pero ya vieron que tiene una resistencia aquí en 416. 416, vamos a ver qué. Sigue en indecisión esta cosa. Ah, mira, ya está casi 414. Te digo, es que acá rechazó. Y pues sí, pues cualquiera pues normal pondría sus puts. Acá obviamente esperaría confirmación, pero aquí pues tuvo una indecisión. Pues uno no sabía qué rollo, ¿no? Al menos aquí pues ya, te digo, muchos compraron sus puts aquí, como te lo dije. Y pues mira, está llegando a 414. Si hubiese utilizado mi multiplicador de opciones, ya hubiese salido ya, literalmente aquí o acá, y hubiese ganado un buen dinero, sinceramente. Aquí simplemente estoy prediciendo, la verdad. Igual como te digo, no soy un adivino ni nada, pero pues mira, ya está bajando, ¿ves? 414. Uf, qué bueno. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Este, pues chicos, ya, obviamente ya al final del día, obviamente pues lo que edito el video, que realmente no voy a editar mucho, literalmente no voy a poner nada. Este, pues ya al final, como es que siento que va a tardar mucho y la verdad no quiero, porque luego cuando subes videos así muy grandes, tarda demasiado y pues bueno, mira, casi 4 horas, este, y pues normal, ¿no? Pero ya al final del día les muestro, cómo estuvo el día de hoy 31 de octubre, acuérdate, y pues te digo, va a ser bajista, siento que va a llegar hasta acá, puede que no, pero pues te digo, yo soy bajista ahora, al menos ahora. Y pues bueno, al final del día pues le tomaré una foto para que veas el gráfico si en realidad me equivoqué o estuve bien. Pero te digo, yo si hubiese utilizado el multiplicador de opciones ya hubiese ganado. Aquí hubiese entrado, como te digo, aquí muchos compraron sus puts y o sea en el strike de 415 y pues mira, ya hubiesen salido acá con una buena ganancia. Independientemente si hubiese sido el multiplicador de opciones o simplemente comprar un solo contrato, pues mira, hubiese ganado un poquito más. Mira, aquí está otra, sigue bajando. Y así, chicos. Pero por eso les digo, la acción de precio es muy importante, ver si está en indecisión o no. Pues lograr meterte. ¿Sale? Aquí pues sigue bajando. Insisto, va a seguir bajando. Pero pues bueno, ya aquí pues lo pensaría demasiado en volverme a meter, digamos, si ya hubiese obtenido mi ganancia, me hubiese esperado aquí, sinceramente. Este, Aunque va a seguir siendo bajista, pero bueno, ya aquí ya saldría, sinceramente. Y al menos nos vamos con una buena victoria. Si hubiese metido yo en corto. Mira, ve, incluso dio otro rebote a 75. Entonces, bueno. Pero pues realmente ya no vale la pena esto, sinceramente.
pero pues hubiese sido una oportunidad muy grande si hubiese vendido en corto. Y en el SPY pues también, me doy cuenta que vamos verde. Aquí supongamos que me hubiese equivocado, pues normal hubiese perdido poco. Y porque pues sería ajustado pues el stop. Y aquí, pues bueno, pues hubiese ganado, o sea, prácticamente hubiese recuperado y hubiese tenido una buena ganancia. O poca ganancia igual, pero me hubiese recuperado. Y así es el trading, muchachos. Bueno, ya al final les mostraré cómo estuvo todo el día y hasta dónde llegó, si es que llegó y si no, pues bueno, normal. Pues voy a cortar el directo, gracias por verlo y nada, chao, chao. Te recomiendo que veas todos mis videos, por favor, dale like, dale me gusta. Ah, no es lo mismo, ¿verdad? Y comenta, por favor, y ya, eso es todo.